Buenas tardes, sean bienvenidos a esta cuarta maratón cultural de la Biblioteca Libertad y Fantasía de la Escuela de Educación Secundaria número 6 de Argerich, y que también seguramente va a estar extendiéndose a la Biblioteca Héctor Libertera de las escuelas medias de la Universidad Nacional del Sur, o sea, la biblioteca del CEMS. Bueno, para arrancar la cuarta maratón cultural, como saben y como hemos puesto ya en las redes, va a haber de todo, pero lo más importante era para nosotros esta nueva, digamos, sección que va a tener la maratón cultural, que como este año es virtual, nos hemos animado a, de alguna manera, traer la voz y la historia de algunos artistas del partido de Villarino y también, nada, de Bahía Blanca y la zona. Y hoy tenemos el agrado de tener con nosotros nada más y nada menos que a Esteban Iturain, oriundo de Médano, ¿cierto, Esteban? Así es. Bueno, Sí, sí. un incipiente artista que nos ha, digamos, que ha parido la localidad de Médano. Bueno, primero que nada te queremos dar la bienvenida, agradecerte el hecho de que estés acá, que te hayas tomado un tiempo para poder conversar con nosotros y para contarnos quién es Esteban Iturain y fundamentalmente conocer un poco de tu obra. Muchísimas gracias, Esteban, por estar. Bueno, gracias a vos por la Eh, invitación. para empezar y solamente para de alguna manera ir poniéndonos en tema, vos naciste en Médanos más o menos, ¿en qué años? En el 96. En el 96, qué joven sos. Realmente. Bueno, y desde el 96, me imagino que la escuela, la escuela primaria y todo lo que tiene que ver con la educación lo has hecho ahí en Médanos, ¿cierto? Sí, todo el mes. La escuela 1 y la secundaria. Y la Pues. secundaria también. ¿Y cómo fue acercarse un poco a la escritura y también a la lectura, me imagino, ¿no? Porque me imagino que uno, antes de empezar a escribir, primero lee, ¿no? Sí, sí, siempre el primer acercamiento es con la lectura. No sé, yo recuerdo siempre, en casa había muchos libros y después siempre vivía a una cuadra y media de la biblioteca Mitre, así que iba mucho, o muchísimo. Lo has estado molestando al amigo Jorge Madonna. Claro, estaba ahí molestando. Eh, Así que ahí creo que ese es el primer contacto. Después, bueno, obviamente en la escuela. Y hace poquito encontré un cuento que creo que es de la primaria, que es como el primer registro ahí que tengo de haber escrito algo, un cuento sobre un gato, Sí, así que ya andaba escribiendo cosas desde esa época, mirá que, pero sobre todo leyendo, sí. mirá qué bueno, y ahora que lo decís vos, bueno, recién yo te nombré la biblioteca Héctor Libertela. Héctor Libertela, el primer libro que escribió, también se lo escribió a los amigos, así, una historia que hizo, y también casi que lo escribió en el cuaderno, en un cuaderno de estos Rivadavia, como si Sí, hubiera sí, sí. escrito para la escuela. Me imagino que el hecho de encontrar lectura que te haya gustado te ha hecho pasar mucho tiempo entre libros. Mm. ¿Esto te lo incentivaron tus familiares? O sea, tu mamá, tu papá, ¿han sido Sí, los que te han llevado por ese lado? sí, en casa, como te decía, siempre había libros. Me acuerdo de uno grande de Las Mil y Una Noches, ese ilustrado, o los de Exacto. Disney, había de todo. Y sobre todo mi abuela compraba muchos libros de esas ediciones viejas, viste, de Julio Verne, Ah, las Villiquen. etcétera. Sí, esas que son de tapa blanca. Bueno, acá no tengo ninguna. Sí, sí, sí. Eh, y bueno, en la biblioteca full, todos los de Elige tu propia aventura, Harry Claro, Potter, también. Bueno, me a imagino, full con eso. por justamente dijiste que sos del 96, a vos te tocó vivir la época de Harry Potter que fue Sí, sí, tremenda, sí. sobre todo porque, digamos, es como que ayudó a que los chicos se volcaran a la lectura. Hoy sabemos que los Sí, chicos están mucho en redes, digamos, en la parte de internet, y que les cuesta más volcarse a la lectura del papel, el formato papel, digamos.
Y Sí, como que parió toda una generación de lectores, sobre todo de lectores de sagas. exacto, Porque, exacto, viste, Harry Potter ya te abría la puerta del Señor de los tal Anillos, cual. tal- caías en Tolkien y de ahí a Narnia, exacto. y Y bueno. lo que tiene de bueno eso es que, digamos, no parás. Es decir, es como que echaste a rodar una rueda que no para. Harry Potter son 7 libros. Ahora Sí, sí. hicieron este. eh, Bueno, hace poquito leí la obra de teatro. Me bueno, claro, reencontré con Harry Potter acá en después casa de está también. 10 años. Exactamente, sí, 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 sí. que fue un poco continuar, digamos, fue como darles un pequeño gusto más a los lectores de Harry Potter. Sí, sí. Pero la obra de teatro encima, como está escrita, se lee muy rápido, o sea que me imagino que Sí, debe haber sí, sido un sí. suspiro para vos. ¿Qué te iba a decir? Y bueno, y vos sos, o sea, empezaste escribiendo poesía, o sea, más allá de esto que me decís que habías escrito en tu casa, ¿cómo fue que empezaste a volcar para el lado de la poesía? Yo, a ver, leía mucho, pero al mismo tiempo siempre tuve mucho contacto con la música. Entonces, creo que lo primero que empecé a escribir eran canciones, sobre todo eso. Siempre, y después ya de mucho más grande, no sé, adolescente, 15, 16 años, ahí sí empecé a escribir algunos cuentos, pero sobre todo poesía. Y bueno, hasta los, no sé, hasta ahora 3 años estaba muy metido en ese mundo y Sí. ahora me volqué otra vez a la narrativa breve. Metido en el mundo de los cuentos, pero viste, empecé con sobre todo canciones. Em, Así que había algo ahí de la poesía siempre dando vueltas. yo creo que la canción generalmente, o el hecho de que la canción sea algo más bien corto y que te pueda, Mm, que te permite de alguna manera expresar o escribir sobre algo puntual, te ayuda o ayuda a al que recién arranca, porque en definitiva no es algo que se tenga que extender en el tiempo o que tenga que escribir mucho. mm. ¿Te costó mucho después empezar a escribir ya algo más largo? No, nunca, creo que ni siquiera me lo propuse, viste, se fue dando. Fue como, no sé, ¿Se da? siempre me pasa lo mismo, como una necesidad de no sé por qué hacer canciones y me sentaba y las hacía y una vez se me ocurrió, digo, voy a escribir un cuento Y lo pero escribiste. nunca, no sé si me costó porque tampoco era algo que me lo proponía hacer, ¿viste? Se iba dando. ¿Qué te iba a decir? Me dijiste. Pero estaba bueno eso que decía vos de las canciones, estaba Sí, pensando, porque, no sé, por ejemplo, yo siempre compuse primero desde la música. Entonces ya tenés ahí una estructura te que te iba a ayuda, preguntar. ya una base donde después, bueno, metés la letra, pero eh, al menos en mi caso siempre empezaba por ahí. en realidad una pregunta iba a llevar a la otra. La primera pregunta era, ¿te acercaste desde muy chico a los instrumentos musicales? Sí, 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 sobre todo la guitarra. exacto. O La sea, guitarra. de chico fuiste a aprender. Sí, no, en realidad nunca tomé clases, Mira, pero mi abuelo había estado en varios grupos musicales, así de folclore, sí. así que había una guitarra ahí dando vueltas. Mi mamá tocaba en la iglesia, así que también había otra guitarra. Y bueno, aprendí, mi abuelo me había enseñado algunos acordes y Exacto. después, nada, súper autodidacta. Nunca me pude sentar a estudiar, Eh, pero sí, tenés desde, buena no sé, vida. desde los. Sí, se ve que sí. Sobre todo, viste, cuando era chiquito cantaba por todos lados y bueno, después me empecé a encontrar con la guitarra y bueno, desde los, no sé, 8 años debo haber estado tocando. Lo imagino a Esteban arriba del escenario cada vez que había un acto, por ejemplo. Sí, puede ser, sí. Pues, este, y esto que vos decías recién, que me llamó la atención viendo alguna entrevista que ya te han hecho, esto que vos contás de que llegaba primero la música y después llegaba la letra. Sí, Eh, yo creo que eso no sé si un don, pero algo que hacen mucho los verdaderos músicos, ¿no? Es decir, el verdadero músico primero hace, para mí, lo más difícil, o digamos, para el ser humano común lo más difícil es la música, y después escribiría alguna canción. Pero para vos era al revés, y eso habla del músico que sos, ¿no? ¿Cómo llega sí. cómo te llega digamos, los acordes, cómo te llegan los sonidos? Ya te digo, soy súper autodidacta, así que
no sé, también obviamente me manejo, digamos, dentro de una caja no muy grande de herramientas, digamos, musicales, pero sí me ha pasado de, no sé, estar caminando y empiezo a tararear una melodía y la grabo con el teléfono para no olvidármela y a partir de ahí nace una canción pero sobre todo así, como de la nada, ¿viste? Te queda algo sonando en la cabeza y a partir de ahí construís una canción y la empezás ya un proceso más analítico de, ahí sí de trabajo con la palabra, con la estructura de la canción, pero el primer paso es como bastante inconsciente. Eh, También por eso desechás la mayoría de las canciones, porque sí, bueno, esta vas ya descartando. existe, o Claro. claro, No, es que, bueno, ese es un proceso creativo, realmente. El proceso creativo es sí, así, es tener, abrir el abanico de opciones y oportunidades y empezar a descartar. Sobre todo los jóvenes de hoy día, ¿sí? Eh, tienen eso de que manejan muchas opciones y están todo el tiempo descartando y trayendo opciones nuevas. Eh, sí, Antes las estructuras eran como un poco más rígidas y se planteaban algunas cuestiones, pero no se descartaba ni se tenía tantas opciones como tienen ahora. Realmente eso es algo que es digno de destacar. Yo creo que eso tiene que ver un poco con toda la información que manejan, que es cada vez mayor y aprenden sí. rápido. Eso. Eh, Más o menos en la secundaria me imagino que debes haber hecho algún grupo de amigos, o capaz que ya lo tenías de antes, con los cuales seguramente en algún momento dijiste, bueno, vamos a zapar, vamos a tocar, mirá, yo escribo esto, o me gusta esta canción. ¿Cómo es la historia con los amigos? Mirá, para hacer un poco de historia, en 2014 ustedes armaron Cachapaja, ¿verdad? Cachapaga, perdón. Cachapaga, sí. Exacto. Ya de antes, me imagino que tendrían una historia ustedes, ¿no? Sí, en realidad yo tocaba en la secundaria porque, bueno, los D'Artagnan, fíjate, son bastante más grandes que yo. Sí. No voy a develar las edades, pero No, no, por favor. muchísimo más grandes que yo son. No, yo en la secundaria tocaba con tres amigos que iban conmigo a mi curso, de mi edad. Esa fue la primera banda que tuvimos de rock, que se llamaba Lapsus. Lapsus, exacto. Sí, que ya de ahí tocábamos las primeras canciones, siempre canciones propias. Y después, cuando ya me metí de lleno en la escuelita de arte de Médanos, que es donde los chicos estaban en la comisión y bueno, estaban trabajando mucho ahí, yo me metí en el taller de canto y ahí empecé a conocerlos y un día me propusieron y bueno, ellos habían ido de viaje a Uruguay, me acuerdo, ahí habían preparado canciones propias y algunos covers en formato acústico, así con guitarra, piano y bombo, o caja. Vi por ahí algunas canciones de Jaime Ross que realmente Claro, escuché. bueno, sí. Habían vuelto muy murgueros de Sí. ese verano. Y bueno, y me convocaron porque ya me conocían ahí y sabían que yo tenía algunas canciones propias también, así que cada uno, sobre todo, estaba Guille D'Antagnan, Fede D'Antagnan Exacto. y Manu Cuello, que estaban en la percusión. Así que con Fede y Guille componíamos, ya traíamos canciones viejas y algunas nuevitas que habíamos hecho, y ahí nos juntamos y empezamos a tocar. Y bueno, Eh, tocamos en varios lugares de Bahía, en la zona también. Me dijiste En que Fiesta del hacían, Ajo. claro, que hacían rock ustedes, ¿cierto? En Tenían con la en la primera banda de secundaria. Sí, secundaria sí, sí. sí. Y tenían Sí, así con como esto alguna estrella, como, digamos, nos gusta, seguimos a. sí. Y éramos muy del palo, en ese momento estaba de moda las pastillas del Claro, abuelo, claro, no te va a gustar. exacto. Y después, bueno, los íconos, que yo, Charlie, Flaco Spinetta. Em, digamos, el hecho de juntarte con amigos o de hacer una banda con amigos, la experiencia generalmente digamos, es enriquecedora, pero además crecen juntos. Yo veo que muchas bandas, después por ahí la banda sigue o por ahí termina en otra banda, como por ahí te puede haber sucedido a vos, pero siempre es como que hay historias que quedan Mm. y que van marcando ese lapso de cada una de las bandas. Eh, es, ¿Te ha hecho crecer todo esto a medida que ha pasado el tiempo como artista? Sí, sí, o sea, fue clave todo.
O sea, bueno, la primera experiencia obviamente con este grupo de la secundaria, fueron las primeras veces que tocamos en vivo, así que como determinantes. Sí, sí, sí. Y después con los chicos de Cachapaga también, porque también eran gente más grande, ¿viste? Como te decía, me abrieron también algunas puertas hacia lecturas que yo nunca había tenido. También se abrió ahí un mundo literario. ¿Viste? Importante, Todo ¿no? tiene que ver con todo. Sí, Vos sí. decías Jaime Ross, bueno, estábamos ahí leyendo los uruguayos también, no sé, Galeano, Netti, y de Eh, ahí siempre, viste, generalmente esos ámbitos no se limitan a lo musical, digamos. exacto, eso te iba a Terminamos. decir. En realidad iban a haber dos preguntas. La primera es, ¿cuánto ha influido? Me parece a mí, conociendo un poquito, no mucho, pero conociendo un poco de Médanos y digamos del partido villarino, ¿cuánto ha influido la escuelita, ¿no? En muchos de ustedes. Es En tremendo, mi caso, de manera determinante. Ya tremendo. te digo, la escuelita es el primer lugar donde toqué en vivo. Nos daban todos los instrumentos para ensayar con esa primera banda. Después ahí mismo conocí a estos chicos de Cachapaga, hice los talleres, seminarios, después estuve en la comisión y aprendí un poco de gestión cultural, si se Claro, quiere. seguro, seguro. Eh, no, es tremendo y hoy en día ha crecido un montón. Creo que ya pasaron más de 10 años desde que se creó y tienen, bueno, ahora no sé cuántos alumnos estarán asistiendo con esto de la pandemia, pero no sé, había muchísimos alumnos, como si no sé, 200 y pico. Es un montón. Es un montón. Y además, digamos, sobre todo lo que genera estos centros culturales, por así llamarlos, ¿no? Eh, generan muchísimo, porque pasa esto de que, por ejemplo, como te ha pasado a vos, que podés empezar escribiendo o puede haber alguien que haga poesía y termina tocando algún instrumento o termina haciendo, Mm. digamos, la cultura va para todos lados ahí, pintando, haciendo un montón de cuestiones. Y me parece muy, muy valioso a la hora de ofrecerle no solamente al pueblo o a la gente del pueblo, sino a la cultura misma. Es como que se va generando una masa de cosas que tienen que ver con toda la cultura, ya te digo, teatro, pintura, Sí. música, que en definitiva enriquecen al pueblo. Te iba a decir, ustedes en 2015 sacaron Aire Fresco, ¿sí? Y te Sí. comentaba antes de arrancar la entrevista, te decía que me pareció muy bueno esto de muy jóvenes ustedes, buscar arte de tapa, buscar un sonido Ese- limpio, lo voy a, tratar de lo voy a ir a hacerlo. buscar. Ahí está, Ahí está, sí, mostramos. claro, claro, ahí Este está. es el acá. Sí, te comento, este lo habíamos hecho físico, ¿ves? Como pueden ver, Sí, está en internet también, claro, pero claro. todo súper casero. Para los de mi El, época, di- digamos. mirá, el diseño era una ilustración que había pintado yo con acuarelas, ¿ves? De Genial. esto. Sí, sí, se Sí, ve montada perfecto. sobre una foto de Médanos, sin saber nada de diseño gráfico, bueno, viste, bien, bien casero. Claro. Y lo habíamos impreso también en Médanos, también en una impresora que tenían ahí los chicos, bueno. Y Y hicimos creo una tirada de, ponele, no sé, 50 discos, 100, y todos. Nos sí, juntábamos sí. una tarde a recortar, imprimir, el librito también, tiene un librito. Me imagino Es que un se laburo de loco. porque el producto es muy bueno. O sea, lo que hay adentro, el sonido sobre todo, obviamente, ya el arte tapa se ve bueno, pero el sonido es un sonido muy limpio y son canciones que, nada, a uno lo llevan a querer escuchar más. Me parece algo muy bueno, teniendo en cuenta que no porque sea de Médano, sino porque teniendo en cuenta que que está hecho todo a pulmón, como lo han hecho ustedes, y Mm. vuelvo a decir, me imagino que se esforzaron muchísimo para que el sonido salga realmente bueno, y me parece que lo lograron. Sí, ahí tiene mucho que ver Fede D'Antañán, que es el que más sabe ahí de grabación. Incluso ahora puso un estudio en su casa
que se Sí, llama Estudio Peperina, Peperina, sí, exacto. sí, que es Un fanático de donde Charlie. grabé ahora mi disco solista. Exacto. Pero ese, ahí eran los primeros pasos de Fede, pero lo grabamos en la casa de Guille, ahí en una sala de Correcto. grabación, todo súper casero, ahora está muchísimo más profesional. Claro, eso te iba. Pero llegó a un resultado súper copado, re interesante. eh, Hace 20 años, cuando querías grabar en Bahía Blanca un sonido, algo, lo que fuera, tenías que ir a lo del Laucha, tenías que ir, Sí, y salía fortuna. Y ahora la tecnología ha hecho que todos puedan tener digamos, con un recurso un poco menor, un lugar para poder grabar o por lo menos para saber si lo que uno hace lo está haciendo bien y puede progresar. Eso sí, con el tiempo ha avanzado y me parece que ustedes han visto el fruto de todo eso. Es así. Hoy se ve ni claramente. hablar. Eh, ¿Qué pasó con, porque yo me lo perdí en el medio? Bueno, primero, antes que nada, Sí. quiero decir que Sur es hermosa. Realmente, sí. Bueno, gracias. Este, vuelvo a decir, me escuchó. Inclusive, cuando empecé a escucharlo, el tema, vos tenés algunas cosas, tenés cosas de Abel, tenés cosas de Silvio, tenés cosas de un montón de artistas que me imagino te debes haber nutrido vos. Sí, sí, obvio. Sí, no, de Abel Pintos no, pero de Silvio sí. Mucho Lisandro Aristimuño, Ray Bueno, ni Barrio hablar, Nuevo, te lo iba a decir, te iba a toda decir el la- testimonio también, pero Sí, sí, sobre todo tal en cual. ese primer disco se reven las influencias. Sí, Que, bueno, uno se va armando, va buscando su identidad, digamos, dentro de ese universo de los artistas que escucha. No sé, Jorge Drexler, y esos elegís, cantautores latinoamericanos, ¿no? tal cual, eso te iba a decir, elegís mucho latinoamericano Sí, y algo que en otras épocas no por lo menos nosotros, yo tengo 42, y en mi época era como que el que iniciaba, o digamos, los chicos le cantaban otras cosas. Y está re bueno escuchar que ustedes le cantan a la tierra, que cantan, que encuentran sus motivaciones en el lugar de donde son, ese tipo de cuestiones realmente eh, me fue placentero escucharlo y que está bien logrado. Eso, quiero decir que se transmite, o sea, que sí, se llega a transmitir lo que quieren decir. Eso me llamó mucho la atención. Eh, Iba a decir, con Cachapaga, ustedes iniciaron como una relación que es el día de hoy, obviamente, que siguen teniendo. ¿Y cómo sí. fue? Primero, eh, escribir prueba y error y después llegar abajo el agua. ¿Fue todo un proceso que digamos, que vos fuiste armando o llegó sin querer? Sí, sí, todo a mí me llegó sin querer, pero no, prueba y error, acá lo tengo. Eh, Venía haciendo un proceso ya de escritura desde, lo Genial. publiqué en el 2016, ya el primer año que estaba acá en Bahía estudiando. En octubre hicieron el lanzamiento ustedes. Sí, sí, y lo venía escribiendo, no sé, yo tengo borradores de esos textos desde, no sé, el 2014, desde los últimos años de la secundaria. Bien. Ahí ya había empezado a hacer unos fanzines, así bien caseros también, artesanales, que los regalaba. Ya ahí había algunos textitos de los que después componen el libro este. Eh, pero de ahí al disco, no sé si hubo, no, a mí, no sé, viste, se me van acumulando canciones o textos y llega un punto en el que digo, bueno, esto, viste, Quiero como que hacer lo algo podés con ver a esto. cierta distancia, esto Exacto. tiene algo en común, tiene un hilo conductor, puedo armar algo. Y bueno, digo, me pongo a, viste, con el proyecto del libro o del disco. Con el disco me pasó también, eran canciones, algunas viejas, otras que no habían entrado, viste, en Cachapaga. Ujú. Después de Cachapaga armamos un trío que se llama Bicicleta. También Exacto. con el hermano D'Artagnan que me faltaba, Ese. con Renzo, Renzo. y con Camila Elena, Se que presentaron también, ustedes en Bahía Blanca con bicicleta. sí, sí, también en varios lugares. Sí.
Así que como que las canciones de Bajo el Agua son un poco algunas que ya había hecho para esas bandas y que después no las usamos, otras que había estado haciendo en un viaje que nos habíamos ido por Brasil, ahí como que tuve un verano bastante productivo y volví y dijo, bueno, digo, creo que tengo un disco, así que lo llamé a Fede. Qué Digo, bueno, ¿viste? Pero sobre todo eso, como que no me lo propongo, ¿viste? va Se iban llegando. armando canciones y llega un punto en el que digo, bueno. Y con el libro lo mismo. Eran textitos que tenía dando vueltas y cuando me senté a escribir el libro sí ya le busqué ya como un proceso más analítico de ver, bueno, cómo conjugar todo eso, esa Sí, sí, masa amorfa que tenía de textos sueltos, eh, tratar de darle, ¿no?, forma. genial. Y bueno, ese libro también está hecho absolutamente autogestionado, igual que el disco, Eso te iba a que los decir. discos, en realidad. Sí. El libro lo imprimieron en Médanos también. No, ese yo conseguí un lugar en Buenos Aires, una Mira, imprenta, y lo mandé a hacer, pero fuera de todo círculo editorial. claro, claro. Mandé a hacer una tirada de 300 ejemplares, y ahí sí, una vez que tenía el libro, convoqué otra vez a todos mis amigos y armamos esas presentaciones. Sí, que eh, realmente fueron, por lo que se ve, no digo novedosas, pero sí que me imagino que lograste lo que querías, que era de alguna manera no ser una presentación de las que generalmente se hacen, que sí, sí, que son muy llega la persona ahí aburridas. adelante, son exactamente, dice algo, firma algunos libros y se va, sino que lo que buscaron es otra cosa, que la gente se llevara otra cosa, ¿cierto? Sí, no queríamos contestar preguntas ni firmar autógrafos, Está bien. nada. Dijimos, vamos a hacer una performance y ahí, bueno, convoqué también a mi amiga Agos Traversa, que es actriz, así que armamos toda una cosa media teatral y bueno, también ahí metimos canciones y textos, todos Eh, actuamos un poco, claro. había toda una ambientación media lúgubre también. Ah, Ahí estuvo está el muy bueno. espíritu de la escuelita, de vuelta, dando vuelta. Sí, tal cual. En ese caso lo hicimos en la biblioteca de Exacto, Médanos. exacto. Pero Sí, digo por pero la cuestión artística, ¿no? sí, sí, sí. Sí, ahí todos los que estábamos ahí en ese grupete éramos todos de la escuelita. ¿Qué te iba a decir? Vos te fuiste a estudiar a Bahía, estudiaste letras en Bahía, ¿cierto? En la UNI. Sí, sí. Eh, em, Trelew 645 es de ahí, ¿o no? Es mi dirección. Es tu Vivo dirección, acá. exactamente. Sí. Este, ¿qué, ¿qué te dio Bahía o qué te dio estudiar letras? Y no, no sé cómo decirlo, pero como te decía, al igual que la escuelita o que ese primer grupo de Cachapaga me abrió la puerta a todo un mundo literario, musical y fílmico, ¿no? Lo mismo pasa con la universidad. Vos ahí te encontrás con toda una generación de jóvenes, va, incluso de todas las edades, Sí, sí, que, que les interesa la literatura, pero generalmente, viste, los de humanidades hacen un poco de todo, así que sí, también claro, claro. obviamente había músicos Hay de todo en o humanidad. actores o, bueno, gente que simplemente le interesaba la literatura. Pero sobre todo me dio eso, todo un bagaje, digamos, literario, lecturas que jamás quizás hubiese hecho. Eh, Humanidades tiene como un submundo, ¿no? Que digamos, sí. claro, Sí, dentro de la universidad hay como un tal cual, mundito ahí. tal Sí, cual. sí. Pero además, digamos, debe haber potenciado mucho lo que vos traías justamente de lo que habías vivido en Sí, Médano. sí, yo acá en Bahía empecé a ir a recitales de Ah, poesía, empecé a conocer, qué sé yo, los mismos profesores que al mismo tiempo eran, de repente descubrís que son escritores famosos que viajan todo el tiempo a Buenos Aires a dar, que los exacto. invitan a programas y decís, ah, mirá, se puede esto. Y después también, bueno, obviamente entré en contacto con otros centros culturales que ya había empezado a conocer con Cachapaga, pero de acá de Claro, Bahía que funcionaban de manera similar como la escuelita. tipo la panadería, por ejemplo. Claro, la panadería, en ese momento había muchos. Sí, Estaban,
Puentes Amarillos, Hamaca, me acuerdo, fuimos mucho a Hamaca, Pez Dorado, bueno, ahí. Exacto. Sí, que después en los últimos años se fueron cerrando por la crisis, pero bueno, hay algunos que ahí sobreviven. Exacto. Sí, bueno, hoy está bastante difícil para todos realmente. Bueno, creo que muchos deben Sí, estar apelando a esto que estamos apelando hoy nosotros, que es el streaming, sí. las reuniones de Zoom, porque realmente se ha puesto difícil. Y me quedó una pregunta para hacerte con respecto a prueba y error. Te escuché en alguna que otra entrevista este, que hablabas de un tema muy difícil para nosotros, que ha sido la dictadura, ¿no? En prueba y Sí. error, y que de alguna manera te ha llegado por historias familiares, digamos, por preguntar, por cómo, cómo te encontraste y no te voy a preguntar cuánto te sorprendiste, porque realmente que te empiecen a contar algunas historias que después de mucho tiempo nos parecen realmente una locura o anormales, está más que claro que sucedieron, pero ¿cómo te fuiste encontrando y cómo encontraste la beta para poder escribir sobre eso? Mm. Sí, yo siempre digo que la dictadura para mí era, viste, uno la estudia en la secundaria y ves la noche de los Tal lápices. cual. Siempre para mí era como un fenómeno urbano, viste, que había sucedido en Buenos Aires, en La Plata, en Todos Bahía, si piensan se eso. quiere. Sí, Sí, y no sé en qué momento digo, pero a ver, acá, ¿qué pasó acá en Médanos? Porque exacto. realmente nunca me lo había preguntado. Y de ahí empezaron a aparecer así pequeños recuerdos. Eh, pues, en mi familia no hubo sí, alguien que haya tenido una experiencia demasiado traumática, sí, pero sí vivían en ese contexto sumamente represivo, que bueno, yo ahí un poco trato de plasmarlo en el libro. Eh, no sé, mi mamá se acordaba de una foto de Videla pegada en un cartel ahí en el centro, en el CEF, donde yo todavía fui a hacer deporte y yo no me entraba en la cabeza, Claro, ¿viste? ¿cómo puede? Qué loco, ¿no? ¿Cómo? Sí. Y al mismo tiempo, ¿qué pasaba en un lugar todavía más aislado como el campo donde vivía mi papá, por ejemplo? Que, no sé, no había ni televisión, ¿viste? Llegaba por la radio, por eso también eso, hay un poema ahí en el que trabajo con eso, cómo a través de la radio Te llega. llegaban las noticias, ¿Qué te iba a decir? que yo casi ni que parecía como que, ¿cómo? No, no, que justo se tildó un poco la comunicación y te pisé yo a vos. Repetí Ah, lo que estabas diciendo. Perdón. no, que después de preguntarme eso y de conocer algunas anécdotas así de mi mamá que vivía en el pueblo, me empecé a preguntar, y bueno, cómo se vivió en el campo, que era donde vivía mi papá, Ujú. en un lugar todavía más aislado que Médanos. Y entonces te contaba cómo, bueno, ni siquiera había televisión, obviamente, llegaban todas las noticias por la radio. Entonces hay un poema específico del libro que yo trabajo con eso. Como a través de la radio aparece un discurso de la Asunción de Onganía, por ejemplo. Sí, Eh, en el 66, que realmente, bueno, claro, fue una época muy difícil, es así, es cierto. sí, que justo es el año de nacimiento de mi papá, entonces ahí venía todo el Eh, hilo. sí, sí, te iba a decir, eh, o sea, buscas enganchar las cosas así, digamos, buscas siempre el hilo. Sí, sí. Sí, en ese libro creo que lo hice, bueno, ahora que lo pienso, creo que en todo. Sí, 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 busco siempre un hilo narrativo, porque ahora estoy, fíjate, prueba y error, tiene un inicio, podríamos decir un inicio, un nudo y un desenlace, Sí, pero sí. siempre, ¿no? Como en el final se retoman cosas del inicio, como que siempre busco eso. Y ahora, por ejemplo, estoy trabajando en un libro de cuentos, Cuentos cortos. eh, cuentos cortos, sí, algunos no muy cortos, pero la mayoría sí, que empezaron a nacer como historias independientes y después me di cuenta que sin inconscientemente se Estaban iban unidas. enlazando y terminó siendo un libro con cuentos que son independientes pero se pueden leer como pequeños capítulos, son siempre el mismo lugar, siempre los mismos personajes, como que claramente creo que me gusta eso, que nada demasiado librado al azar, ¿no? Que Exacto. siempre crear una especie de universo ahí donde literario. Qué bueno. Va, o sea, qué bueno. Imagino que
El hecho Sí, de como que crear... termina de darle forma a la obra, digamos. Exacto, exacto. Eh, Después, antes de despedirnos, aunque sea un verso de prueba y error, te vamos a pedir. Eh, ¿Qué es lo que más te gusta de Bajo el Agua? De lo que Hmm, has hecho en Bajo el Agua. Y eso lo tienen que contestar ustedes. ¿Está bien? Bueno. No, mira, acá lo tengo. Este está solamente de forma virtual. Así que Exactamente eso. me Sí. imprimí el arte de tapa para tenerlo. ¿Qué me gusta? No, yo disfruté mucho el proceso. Fue un proceso larguísimo porque como nadie nos apuraba ni nada por el estilo, con Fede tardamos, no sé, creo que grabamos 2 veces todas las canciones. Tipo, teníamos el disco terminado y lo volvimos a regrabar todo. Bueno, pero eso es bueno, ¿no? Porque de alguna manera es como que se va poniendo cada vez más fino. Sí, sí, ahí aprendimos un montón. Fuimos buscando también el sonido. Fede tenía una idea que, bueno, creo que se plasmó, que era que suene, como era yo solo, guitarra y voz, que suene lo más parecido a eso, como, no sé, por ejemplo, un disco de Silvio Rodríguez, viste, que Tal cual. suena voz y guitarra bien natural, como si Y estuviera nada tocando en más. vivo, que Exactamente. parece una toma, viste, Es y decir, mirá, listo. el desenchufado de Silvio Rodríguez. No, nunca tuvo un enchufado. Es así. Claro. Es- Sí, buscamos un poco eso. Hay algunas canciones como Treleu que sí, aparece toda una atmósfera ahí con teclados y algo. Ya hay una batería, pero la mayor parte de los temas, por ejemplo, Sur, viste que la volvimos a grabar ahí, exacto. es como una reversión digamos, solista, guitarra y voz nada más. Todos los instrumentos que aparecían, que era casi una ópera en un momento ahí, de la versión de Cachapaga, en este caso Exacto. era todo más minimalista, como guitarra y voz y listo. Te iba a decir, Así, creo que es, disfruté eso, digamos. claro, te conectás mucho con la guitarra. Es decir, se nota. eh, y, bueno, inclusive, volviendo a una entrevista que vi que te hicieron, tenés un poema que habla justamente del árbol que es Sí. árbol hasta que llega a guitarra. Que es muy bueno porque eh, habla de nada, de cómo nacen las cosas y cuánto se conectan a la tierra y cuánto se va transformando todo hasta llegar, por ejemplo, a un producto como la guitarra. Eh, Esto que vos decías de que ¿cómo es? Que a vos que vos te escuchás como si te, digamos, como le pasaba a Silvio, que es guitarra y voz. Hoy en día se ve de alguna manera cada vez menos. Es decir, los chicos que empiezan con la música, no sé por qué, pero da la sensación que van directo al autotune, ¿viste? Sí, sí. Y me parece que pierden la esencia, es decir, que se pierden de enamorarse no solamente de un instrumento, sino de una forma simple de hacer las cosas. Eh, ¿A vos qué te provoca esto? De guitarra y voz y listo, y a tratar de dar lo mejor ahí. Sí, a mí me pasa con esto de las nuevas tecnologías y eso, todavía como que no logro engancharme, digamos, todavía no tengo un programa en la compu para ponerme a componer como ya tiene Claro, casi todo el mundo, sí, ¿viste? claro. Eh, pero no sé, también viene de influencias, ¿viste? Como hablábamos hoy, mucho de escuchar folclore cuando era chico, o de rock, pero ese rock, ¿viste? Típico trío, no sé, como mucho guitarra, bajo y batería, y listo. Eh, pero igual no, yo escucho muchísima música, igual de otro tipo, Sí, sí, pero sí, sí no sé por qué lo que más me interesa siempre es como eso, el género de la canción, canción de autor, ¿viste? tal cual. Pero viene, yo creo, de eso, de la influencia o de esos primeros géneros que escuchaba, así de guitarra criolla y voz, y fin, y también un poco con lo que sigo escuchando. Bueno, hoy hablábamos de Drexler, bueno, Drexler, el último disco, es todo guitarra. O sea, todo lo que suena es Solamente guitarra, hasta las percusiones están golpeadas a guitarra, sobre una una guitarra, guitarra. sí, sí. Hay mucho de eso también, obviamente. Eh,
te iba a decir, o te iba a preguntar, esto de, ¿cómo es? De el artista, ¿sí? Que por ahí uno va construyendo, Sí. y la pregunta es esta, es, a medida que vos te has ido haciendo como, como escritor y también como un artista ya más completo, y que has podido ir transitando este camino que ya llevas transitado, me imagino que algunas cosas empezás como a descartar y ponés el horizonte en otro lugar, ¿no? ¿Cambió mucho ese horizonte o no? ¿O realmente, digamos, no se ha movido tanto y siempre buscaste un punto? Creo que sí, se me entrecortó la última parte. Te decía, No te perdón, escuché. sí, no sé por qué, te Sí, decía que, digamos, en este tiempo sí. que llevas, uno cuando arranca es como que se pone un horizonte, o tal vez no, pero digamos, a medida que va pasando el tiempo se movió mucho ese horizonte, por decir algo, citando un ejemplo, ¿no? Abel cuando arrancó, y tenía 12 años por ahí, era un folclorista nato, y con el tiempo se reconvirtió. La idea de, digamos, de él como folclorista no tenía un futuro promisorio y se tuvo que reconvertir. ¿A vos te ha pasado también esto de que de repente, pero no digo por el folclore, sino por algunas otras cuestiones, Mm. has tenido que variar? Sí, yo creo que nunca tuve así un horizonte muy marcado, como que yo, digamos, como si nunca me propuse de chico, bueno, quiero ser músico, dedicarme a la música, Mm. o quiero hacer este tipo de música. Es mucho más inconsciente. Ya te digo, todas las cosas que fui haciendo fueron como intervenciones artísticas, de darme cuenta de repente que tenía 9 canciones, digo, bueno, esto es un disco, y sentarme a pensar ese disco, y lo largo y listo. Nunca fui, digamos, de pensar así, o una carrera, bueno, voy a sacar este disco, ahora armo toda una gira, ¿no? ¿Está Por bien, está bien? centros culturales de Bahía, Exacto. ponele, y en un año me propongo sacar otro disco. No, siempre, fíjate encima, incluso que son como pues, cositas muy aisladas, no sé, en el 2016, 2015, ahora el libro, ahora estoy trabajando en otro libro de cuentos, pero porque de repente empecé a acercarme a otras lecturas y digo, a ver, quiero incursionar por acá, y Exacto. ahora mi horizonte sí quizás está más enfocado en la escritura más que en la música, que eso podríamos pensarlo así como un cambio Y desde eso, ese inicio a ahora. Ahora hace meses que no compongo una canción. canciones, pero yo Exacto. sé que en algún momento Te va a llegar. me voy a sentar y va a llegar, sí, sí. Exacto. Ahora Y tengo algunas canciones que las vamos a hacer también disco con mi amigo Fede, pero también es como un proyecto, viste, muy a futuro, no nos exacto. ponemos, pero sí estoy más enfocado en la escritura ahora, Él como hizo, que sí, él también sacó un disco, ¿no? Fede sí, sí, Eh, creo que hace 2 años ya, exacto, Emergente. exacto. Y ahí vos tuviste una participación en una de las canciones. Ahí también, sí, sí, sí. Siempre Este, somos los mismos, siempre hacemos chistes porque ¿no? Los mismos de siempre. Había un programa de cambian los radio que se nombres llamaba de así. las bandas, pero somos los mismos. Está bien. Bueno, pero yo creo que eso es lo que, cuando uno dice, después de un tiempo, después mira para atrás y ves el tránsito, seguro que uno siempre está tratando de abrir puertas para encontrar la musa inspiradora ahí, para que no se apague el fuego interno que uno siempre tiene, ¿no? Y bueno, no importa si es música o si es escritura, si es un libro, un cuento, lo que sea. Lo que uno después ve para atrás es una trayectoria que es la que, digamos, de alguna manera lo dibuja a uno, lo hace a uno como es. Es así. ¿Vos das clases? Sí, en este momento no estoy dando clases en secundaria, pero estoy dando talleres literarios Exacto. online. Sí, Talleres, talleres de lectura. bien, bien, bien. Sí, Pero, ¿te ha tocado dar clases en secundaria? sí, he hecho solamente las prácticas. Bien. Así ¿Y que sí. cómo es, o sea, qué te pareció, cómo fue ese acercamiento a las escuelas?
A ver, todos tenemos una experiencia, digamos, como alumnos, que obviamente, o sea, no es como cualquier otro trabajo que uno se encuentra con algo totalmente nuevo, pero sí, digamos, hubo un cambio de perspectiva, que eso fue como bastante raro, Sí, de pasar al frente, ¿no? ni Poner el hablar. cuerpo. Es, Eh, pero no, súper interesante, sobre todo al ser profesor de literatura, no sé, yo siento que me encanta porque es un espacio en el cual también las pocas clases que di, las di de una manera más abierta a que entre todo ese mundo musical también, y leíamos una obra y, fíjense este artista que hizo una reversión, como que la literatura te da eso, digamos, no es matemática, no sé, claro, claro, ¿no? claro. Como que el arte literario inexorablemente se conecta con esas otras y abre el juego y está interesantísimo. Entonces, y como profesor está buenísimo poder, como otros te abrieron puertas a esos mundos, Abrir, exactamente. abrirlos o hacerlos escribir, aunque sea gente que no le interese nada, que Yo creo que no lo sé. peor es la evaluación, es decir, realmente debe ser, bueno, ahora tengo que evaluarlo. Oh, justo hay que evaluarlo. Lo otro es todo bárbaro Sí, esa es porque la peor parte. Pero, pero las clases son muy lindas porque, por estas características, digamos, de la disciplina. y si hoy le tuvieras que decir a alguno de los chicos que arranca con todo esto, qué sé yo, escribiendo, ¿no? Por ejemplo, nosotros en la escuela tenemos chicos que hacen trap, que digamos, que están en esa movida Sí. y también intentándolo, ¿no? Con sus armas, intentándolo. ¿Qué le dirías a un joven que por ahí tiene 12, 13 años y que está abriendo a los ojos a todo esto? Y que le meta con todo, que experimente, que aunque le parezca en su momento que es un, no sé, que no le guste demasiado lo que está haciendo, que lo haga, que lo publique. Hoy tenemos todas las herramientas. Es como que yo ahora si miro para atrás todos esos fanzines que te comentaba, Claro, no sé, los miro y digo, qué porquería, ¿no? Qué horrible, no sé, ¿por qué le regalé esto a alguien? Pero no importa, todo eso, sirve. no sé, en el caso de la literatura, ahí te encontrás con el primer público y es clave, la mirada del otro, y, esto, no sé, te queda un registro y después vos podés ver y decir, bueno, por acá no, por acá sí, pero hoy tenemos todas las herramientas para hacerlo y desde nuestros pueblos, ya sea Argerich, el lugar más aislado que sea, es increíble. Hay, no sé, yo por ejemplo estos discos que he grabado los subí, hay hasta herramientas gratis para subirlos a Spotify y que te escuche gente de cualquier lugar del mundo. Exacto. Que eso es, Hay que aprovechar y aprovechar las claro, instituciones. No sé, si hay las, onda con un profesor, no sé, por ejemplo, literatura, bueno, anotarte, hay concursos todos los meses, hay que animarse porque, bueno, por ejemplo, no sé, no sabría decirte bien de música, pero la literatura es, bueno, como el libro, prueba y error, ¿no? Como exacto. que hay que escribir para llegar a algo bueno, es práctica. Es práctica y leer, leer y práctica y escribir cuentos y presentarlos y que te los reboten. No, esto es horrible, bueno, ¿por qué es horrible? Y Claro. seguir, seguir, seguir. Eh, Así que yo les diría eso, que se anoten en todo, no sé, los torneos bonaerenses, tenemos los concursos, todo el tiempo, hay de todo, hay de todo. lo importante, como bien vos decías, lo primero que dijiste, o la segunda palabra que dijiste fue experimentar. Me parece que Sí, ahí es donde realmente, porque todos tenemos un laboratorio adentro, que está todo el tiempo trabajando. Cuanto más lo hacemos trabajar, mejores cosas vamos a crear porque es todo práctica, es así. claro, no sé, me gusta el Duki. Ahí vos que decías que están con el rap. Me gusta el Duki, bueno, me siento a escuchar el Duki y intento ver, me pongo a ver qué es lo que me gusta el Duki, por qué, qué es lo que está haciendo el Duki que a mí me gusta. Y se lo copio. Y a partir de ahí empezás a buscar tu lugar. O no sé, me gusta un cuento de Cortázar, no puedo creer que se le ocurrió que termine así el cuento. Sí, Bueno, lo copio, no sé, hago otro que sea parecido y me van a decir, sí, esto es igual a Cortázar. Bueno, pero ahí empezás, o sea, hay que empezar, hay que pisar en algo primero. tal cual. Nadie, digamos, hace música del éter o escribe algo de la nada. Exacto, hay que meter los pies en el plato y darle, es así.
Sí, sí. Hay que empezar por lo que a uno le gusta y meterle. Bueno, 19:56. Uy, se ha pasado el tiempo volando. Bueno, Esteban, no te voy a molestar mucho más. Un par de cosas más solamente. Bueno, primero, lo que vos quieras. ¿Querés cantar un cachito? ¿Querés leer un cachito? Lo que vos quieras de todo lo que es tuyo y que tenés por ahí dando vuelta. Vale, Y va a ser bienvenido, por supuesto. mira, voy a leer un... Sí, voy a leer algo nuevo. A ver, por ahí lo busco, lo tengo acá en la compu. Es un microcuento, bien cortito. A ver. Así no se nos hace. Se llama Recreo. Bueno, al pelo. A ver, pues si querés tocamos algo, pero como ya tengo acá en la compu. Dice así, Recreo. Cuando finalmente escampó y la tarde recuperó su rostro primaveral, todos salieron al patio. El recreo anterior había sido aburrido y deprimente. El salón de actos era demasiado pequeño para tantos alumnos. Pero cuando Atilio intentó dar un paso fuera del aula, una marea de guardapolvos blancos lo arrastró hacia el centro del playón, junto al mástil de la bandera. Nadie sabía qué había ocurrido, ni alumnos, ni profesores, ni directivos. La escuela entera se agolpaba en el patio. Moverse parecía imposible, pero Atilio era diminuto y solía escabullirse por los sitios menos pensados. El bullicio era ensordecedor. Se puso en cuatro patas y comenzó a arrastrarse entre un mar de piernas hasta el mástil. Con cada avance, los gritos se iban transformando gradualmente en comentarios aislados, en susurros, en silencio total. El piso estaba húmedo y desprendía el aroma de las tormentas recientes. Pero había algo más. El aire tenía aquel olor extraño que dejaba su mamá después de planchar la ropa. Se puso de pie. Sintió el frío de sus pantalones empapados. Frente a él se abría un gran círculo vacío. Tragó saliva. El olor ya era insoportable. Junto al mástil, sobre una borrosa rayuela de tiza blanca, yacía un cuerpo calcinado y anónimo. El charco oscuro de sangre brillaba sobre el cemento húmedo. Atrapada entre los puños cerrados, aún descansaba la bandera. Pero Atilio no la vio. Tampoco se percató de que acababa de arrodillarse junto al cadáver chamuscado y toda la escuela lo observaba en silencio. Sus ojos habían reconocido tan solo una cosa: el inconfundible uniforme azul de las porteras, el uniforme azul mal planchado de su madre. ¡Wow! Medio picante. ¡Qué final! Por Dios, tremendo. Mirá, me hiciste acordar a alguien, así rápido, a Patricio. Me hiciste acordar a Chaija. ¿A Chaija? Chaija cuando escribe, te va llevando y después, ¡pum!, te empuja. Y cuando te empujó, Chao. No te caíste adentro. Fue así. El final fue así, fue fantástico. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Te llama la literatura, te llama el género, o sea, un poco el terror, un poco lo extraño. Sí, sí, creo que sí. En realidad, mira, últimamente he estado escribiendo cuentos de todo tipo, pero sí, siempre, que a ver, está muy presente igual en toda la literatura argentina, sobre todo de cuentos, una influencia muy fantástica Sí. Por esa rama, ¿no? Borges, Cortázar, Silvina Ocampo. Tal cual. Vamos por ahí. Sí, sí. Y bueno, cuentos realistas. Pero Sobre sí, todo el siempre realismo, con una atmósfera de lo extraño, de lo siniestro. Siempre hay algo ahí. Bueno, déjame decirte que esto, ya te digo, fue para ese lado, realmente, Sí. muy bueno. Muy bueno. Sí, sí. A medida que uno va escuchándolo, se va metiendo en la telaraña. Eso es fantástico. La verdad, bueno, y ahora lo único que te puedo pedir es que cantes un cachitito de Sur, Dale. si podés. Sí, dale, para que busco la guitarra, porque no pensaba tocar. A ver. Qué grande. Bueno, esa canción es viejísima. Tiene... No sé cuándo la compuse, hace como 10 años. Una pregunta te hago. Sí. Disculpame que desconozca, pero espero no arruinar un momento, ¿no? Pero quiero decir, tu abuelo
ha escuchado tu obra, ha tenido la posibilidad de escuchar tu obra. Sí, sí. Debe estar más que orgulloso el nieto. ¿Eh? Sí, totalmente. Sí, sí, por suerte he escuchado todo. Qué bueno. Siempre pudimos grabar así, algunas veces me ha visto en vivo, pero sobre todo ha estado escuchando ahí grabaciones. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Una partecita? Sí, y no te molestamos más, realmente. Ya ha sido demasiado bueno. Bueno, gracias por la invitación. La verdad estuvo muy lindo. No, gracias a vos en serio. Y bueno, te deseamos lo mejor para el futuro libro de cuentos que seguramente va a llegar, por supuesto que sí, y para lo próximo que emprendas. Lo vamos a ir despidiendo entonces con esta primera entrevista, ¿sí? Y me parece que ha sido maravillosa. Hemos recorrido bastante de la historia de Esteban Iturrain, de Médanos al Mundo, ¿sí? Muchísimas gracias, Esteban. Te dejamos a vos y la música. Bueno, gracias. Sobre el pastizal te miro, te escucho, te siento. Gotas de rocío invaden el vuelo de mis pensamientos. Te miro sur y cuento las hojas en el viento. Ya son nostalgias breves de pinos de abetos y no pasa el tiempo. En tu tierra yo me adentro con mi pensamiento. Y esta canción. Muchísimas gracias. Realmente. Muchísimas Gracias a vos. de corazón. Bueno, nos estamos viendo. Y a ustedes les decimos, quédense en la cuarta maratón cultural, ¿sí? Y sigan escuchando y sigan viendo que vamos a estar todo el día haciendo esto que acabamos de hacer con Esteban. Esteban, millón de gracias.